Muy buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos. Les pido el favor me acompañen a esta preciosa carta que nos estamos acercando ya a su final. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar leyendo en esta carta los versos vamos a leer solamente un verso. Vamos a leer solamente el verso 11. Es donde estará la predicación del día de hoy. Vamos a leer solamente el verso 11. Vamos a hacerlo 2 veces, a una sola voz. 1, 2 y 3. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De nuevo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Inclinen su rostro brevemente. Espíritu Santo, Dios Trino con nosotros, que a bien has querido convocarnos, traernos y estar con nosotros de manera especial para obrar santificación en tu pueblo. Tu palabra nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Una santificación que costó una sangre preciosa y una vida maravillosa. Porque tu palabra es clara en decir que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie se puede hacer santo a sí mismo. La santidad no estaba en la tierra. La santidad bajó del cielo para ser imputada solamente al pueblo por aquel que vino a buscarlos y a salvarlos. Este es el texto maravilloso que tenemos hoy delante de nosotros. Un texto que nos habla de nuestra santificación progresiva. Y oramos a ti, Señor Dios de los cielos, en el nombre de Cristo, para que tu Espíritu Santo hoy haga una gran obra, motivando la iglesia a lo que más tú anhelas de ella, que se santifique. Que se santifique, Señor. Bendice al pobre e insuficiente predicador ante semejante documento sagrado, el texto para hoy, y bendice a todos los que están presentes. Haz que esta iglesia, Señor, esta por la cual yo te daré cuentas a ti, ame la santidad por encima de todo. Te lo suplico, Padre. A ti nos encomendamos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis amados hermanos. Para las personas nuevas les compartimos que nos encontramos estudiando hace más de un año esta primera carta de Pablo a Timoteo. Lo estamos haciendo de una manera consecutiva y expositiva y nos encontramos estudiando el capítulo 6, el capítulo final de esta carta. Y siguiendo la división que nos dan los mismos traductores de la carta, para un mejor estudio he dividido este capítulo en 5 secciones. La primera sección, versos 1 y 2, allí Pablo trata el tema de la ética laboral de los esclavos cristianos y sus relaciones con sus amos y empleadores. La sección 2, versos 3 al 10, cuyo tema principal es la advertencia sobre las motivaciones equivocadas de los falsos maestros ante la piedad, contrastada con la motivación correcta ante la piedad que vimos el domingo anterior. La sección 3, versos 11 al 16, donde encontramos unos mandatos apostólicos
para Timoteo como un hombre de Dios. La sección 4, versos 17 al 19, donde encontramos un mandato para los ricos de la iglesia. Y la sección 5, la despedida apostólica con un encargo personal a Timoteo. En ese orden de ideas, habiendo ya estudiado sección 1 y sección 2, hoy iniciamos la sección 3. Vamos a iniciar el estudio de esta sección 3, versos 11 al 16, una sección en la cual el apóstol Pablo se dirige de una manera muy personal, muy autoritativa a Timoteo y por medio de él a la iglesia para darle tres órdenes muy específicas. La primera orden, verso 11, la orden a santificarse. La orden a santificarse. La segunda orden, verso 12, la orden a pelear las batallas. Por favor, ¿por qué no nos van lanzando para que la iglesia al menos tenga idea? Por medio de a santificarse, a pelear las buenas batallas, la segunda orden. Y la tercera orden, el mandato a ser fiel hasta el final, especialmente verso 14. Como hemos estado aprendiendo a lo largo del estudio de esta carta, lo que Dios exige a los pastores también lo exige a todo creyente. Hemos aprendido que estas cartas pastorales, primera, segunda, a Timoteo y Tito, son cartas esenciales para la vida de la iglesia. Que el hecho de que estén escritas en primera persona para un pastor, en ningún momento debe ocultarse los tesoros que contiene hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque como lo he enseñado, solamente y únicamente cuando una iglesia se expone a estas tres cartas pastorales, la iglesia va a comprender quién es un pastor y cuáles son los deberes de un pastor. Son las únicas tres cartas que describen, que desnudan, que desminuzan y vuelven y arman a un pastor delante de la iglesia. Son estas tres cartas las únicas que usa el Espíritu Santo para que la iglesia amada pueda comprender quién es un ministro del Señor. Si la iglesia se quedara sin estudiar estas cartas, sin comprender estas cartas, la iglesia se quedaría con muchos vacíos en quién es un hombre de Dios. Se quedaría con muchos vacíos en quién es un pastor conforme a la Biblia. Son estas tres cartas las que le dan a la iglesia la visión clara y objetiva para que luego tome la decisión, capítulo 3, de mirar cómo es que es un pastor. En el capítulo 3, versos 1 al 7, encontramos las cualificaciones de un pastor y también en Tito. No hay otra forma de que la iglesia pueda ver y medir a un pastor a través de la Biblia si la iglesia no se expone a estas tres cartas. Y exceptuando, claro está, lo que implica el oficio pastoral, todo lo demás que dice la carta es responsabilidad de la iglesia. Y en este pasaje lo vemos, no es la excepción este pasaje. Todos los creyentes necesitamos santificarnos, ¿sí o no? Todos los creyentes necesitamos pelear por la fe, ¿sí o no? Y todos los creyentes debemos perseverar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, en primera persona va al pastor, pero por medio del pastor el Espíritu Santo la dirige a toda la amada congregación. Hoy veremos solamente el verso 11, cuyo tema principal es el mandato del apóstol Pablo a Timoteo a santificarse, huyendo de las motivaciones equivocadas de los falsos maestros y siguiendo las verdaderas motivaciones que conciernen a un hombre de Dios. A un hombre de Dios. El título que le he dado a esta enseñanza es un mandato santificador para un hombre de Dios. Un mandato santificador para un hombre de Dios. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver la santidad progresiva y sus implicaciones. De eso trata este versículo. La santidad progresiva y sus implicaciones. Veamos, amados hermanos, el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios,
¿A qué hace referencia el Espíritu Santo con esta declaración por medio de Pablo? Lo primero que hay es un mandato. Pero cuando dice hombre de Dios, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mas tú, Timoteo, propiedad de Dios. Mas tú, Timoteo, propiedad de Dios. Con esta frase Pablo está haciendo un contraste muy marcado entre la diferencia que hay entre los falsos maestros con sus motivaciones equivocadas ante la piedad, hombres que no son pertenencia de Dios, hombres a los que Dios no llamó a ser ministros, hombres que Dios no escogió para ser pastores, con un verdadero pastor, Timoteo, un verdadero ministro del Señor, como dice capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Las motivaciones correctas ante la piedad son aquellas que están enfocadas en las virtudes espirituales que conducen a la santidad y no en las riquezas de este mundo. Es lo que Pablo está diciendo. Nuestro versículo es una continuidad, una continuación de lo que venimos viendo desde el verso anterior, o más bien del pasaje anterior que estábamos viendo sobre las motivaciones equivocadas. Mas tú, hombre de Dios, aunque todo creyente, mis hermanos, al ser adoptado como hijo de Dios, es propiedad de Dios, como dice Juan 1:12, Corintios 6:20 y 7:23, que todos fuimos comprados a precio, y sabemos que ese precio es la sangre y la muerte de Cristo. Esta frase, hombre o varón de Dios, se usa bíblicamente de manera exclusiva para referirse a aquellos hombres llamados por Dios para un servicio especial. Los pastores o líderes del pueblo de Dios son predestinados de entre los predestinados. Son escogidos de entre los escogidos y son llamados de entre los llamados y son capacitados de una manera especial por el Espíritu Santo para una función especial. Como ya les he dicho y enseñado, mis amados hermanos, ya no están los profetas del Antiguo Testamento para guiar al pueblo de Dios. Ya Cristo pasó por la tierra, no va a volver como maestro, no volverá como maestro a morir en la cruz, no. Ya no están los apóstoles, ahora solo queda una línea de autoridad puesta por Dios sobre su pueblo, y esa línea de autoridad son ¿quiénes? Son los pastores. Y esto amerita mucha atención de la iglesia. Esto amerita que la iglesia respete a esos hombres, que valore a esos hombres, que la iglesia sea capaz de sufrir por defender a esos hombres, como aprendimos. Que la iglesia realmente comprenda, dimensione lo que está pasando. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un gran respeto, eran dignos de respeto. El pueblo los respetaba. Era el remanente de Dios. Pero ¿a cuántos de ese remanente llamaba a Dios para que los dirigieran? El Señor Jesucristo vino y capacitó a 12. Luego Él muere, quedan esos 12. Los apóstoles eran dignos de todo honor, de todo respeto. De todo respeto. Quedan solo una línea, solo queda una línea. Y esa línea va a estar en la tierra hasta que Cristo venga. Y la iglesia debe considerarlos, dimensionarlos. Por eso en la introducción decía, préstenle atención a las cartas pastorales. Préstenle atención, porque solo por medio de ellas ustedes van a dimensionar el misterio que tiene un hombre cuando verdaderamente es un pastor llamado por Dios a pastorear su pueblo. Ese hombre es digno de doble honor, como habíamos aprendido, como nosotros estudiamos. Ellos deben recibir ese reconocimiento del pueblo. Por eso es un grave pecado ante Dios. Cuando un hermano, un creyente murmura de su pastor. Cuando un creyente se dedica a criticar a su pastor. Cuando un creyente juzga a su pastor. Y no comprende que esos hombres están más cerca del corazón de Dios.
Esos hombres son los que Dios trata primero con ellos, para luego tratar por medio de ellos con su pueblo. Y la enmienda principal que Dios hace a ese hombre es: sea santo, para que luego usted tenga mi autoridad para demandar santidad de ese pueblo. Esa es. Y la iglesia debe dimensionarlo, debe entenderlo, debe creerlo. Todos son hombres de Dios, todos los creyentes. Pero el título especial es para esos hombres. Es para esos hombres. Este título se encuentra solamente 2 veces y en la misma carta. En el 3:17 y acá. Pero en el Antiguo Testamento es muy abundante. Y allá se toma con el sinónimo de varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Dios. Vean solo tres. Hay muchos. Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés. ¿Qué? Varón de Dios. El pueblo era una muchedumbre. ¿A cuántos escogió Dios? ¿A cuántos escogió de entre todos los escogidos? ¿A cuántos escogió? A uno, a Moisés. Y hay el que se metiera con Moisés. Aún a su hermana y a su hermano los cubrió ¿de qué? De lepra fue. ¿Por qué? Porque murmuraron ¿contra quién? Hoy abusamos mucho de la gracia, iglesia. Hoy abusamos mucho de la gracia. Hoy hablamos de esos hombres, hoy los criticamos, los murmuramos. Hoy no nos atrevemos, nada. No, hay un misterio grande. Cuando ustedes lo miden a través de la Biblia y ustedes dicen en medio de sus deficiencias, equivocaciones, fracasos, como Moisés, Abraham, Jacob, David, Salomón, Pedro, Pablo, en medio, porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha fallado? Pero ustedes ven, ese es un varón de Dios. Entonces denle honra. Entonces valórenlo, respétenlo, aprecienlo. Porque no hay una fábrica de pastores bíblicos, no la hay. Ni aún los seminarios más excelsos de la historia levantan o sí crían pastores. No, la iglesia no cría pastores, no, hermanos. Los pastores son un misterio divino. Son hombres que velan por sus almas día y noche están orando por ustedes, orando por ustedes. Ellos se olvidan de orar por ellos. Esos son estos hombres, varones de Dios. Varones de Dios. Primera de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios. Segunda de Reyes 1:9. Y el capitán le dijo: varón de Dios. Eran hombres respetados, eran hombres identificables, eran hombres tomados completamente en serio. Eran tomados con temor y temblor la palabra que esos hombres decían, porque ellos se basaban en lo que tenían de la palabra de Dios y de la comunión o relación que tenían personal con Dios, donde ellos preguntaban y Dios misteriosamente les respondía y ellos transmitían al pueblo. Hoy un varón de Dios, Pablo le dice 4:6, tú serás un ministro del Señor si esto enseñas, ¿qué? La sana doctrina que estaba defendiendo Pablo. ¿Qué implica esta frase, mis hermanos? Que al igual que los profetas del Antiguo Testamento, el Señor y los apóstoles, los pastores del Nuevo Testamento son por su oficio un término más elevado delante de Dios que todos los demás creyentes. Esto es innegable, mis hermanos. Esto es innegable. Dios tiene un trato especial con esos hombres. Tiene un trato especial, por pura gracia, sí, amén, pero tiene un trato especial con ellos y los usa para oficios muy exclusivos. Los pastores son hombres escogidos, apartados y llamados por el Señor de entre la congregación. Capítulo Efesios 4 del 11 al 16. Allí encontramos que es el Señor y Él mismo constituyó luego sus apóstoles, luego los profetas y ahora evangelistas a otros pastores maestros. Esto no lo escoge la iglesia, esto no lo escoge otro pastor. No, la iglesia es el medio que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para confirmar al hombre que ya Dios vio.
como aprendimos el capítulo 3, versos 1 al 7. La iglesia debe estar atenta a qué le pone el Señor en su corazón, revisar a ese hombre, no porque sea el mejor orador, el mejor predicador, sino medirlo a través de la Biblia para cuando llegue el momento de tomar, de elegir, de buscar un pastor en la congregación, la iglesia pueda poner los ojos en aquel varón que ya Dios puso los suyos. Que no sea la iglesia escogiendo un pastor y Dios escogiendo otro. No. Por eso es necesario, y vuelvo a repetirlo, estudiar, creer y habernos expuesto a estos más de 50 sermones de esta carta. Y seguiremos estudiando la segunda y seguiremos estudiando Tito, Dios mediante, para que la iglesia sepa quién es un pastor de Dios. Y así pueda decir, no es que no es porque hable bonito, porque sea tan buen amigo, porque es que predica tan bien. No, es porque la Biblia lo califica. Y cuando yo lo mido es porque la Biblia lo califica, no por ser mi amigo, por ser el más eficaz en esto, en lo uno, en lo otro, porque es que no, mi hermano, es que yo no lo voy a elegir a usted por esto, yo lo elijo es porque la Biblia me lo califica a usted. El Señor es el que los escoge. En Hechos 20, 27 al 28 nos habla de qué es lo que tienen que hacer ellos. Pablo se está despidiendo de los ancianos precisamente en el primer viaje misionero de ellos. Y Pablo allí en el verso 27 y 28 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mire lo que le dice al pastor, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ese es el oficio de él. Y él sabe que primero tendrá que rendir cuentas. Mire por usted mismo. Usted va a rendir cuentas como todo creyente, pero aparte de esto usted va a rendir cuentas por la iglesia que le estoy entregando. Usted va a rendir cuenta por ese puñado de ovejas. Y por eso, amados, nunca, por favor, vayan a pensar que cuando un pastor les exhorta a la santidad, a la verdad, a la humildad, al amor, a la piedad, a la paciencia, él está buscando su mal. No, hermanos, el principal propósito por el cual pone un pastor a su iglesia es para que la iglesia se santifique y esté preparadita para irse para el cielo a cualquier momento, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí la tristeza de los pastores cuando no ven ningún avance en las almas, en la iglesia, pero nada. Y es triste porque el evangelio tiene el poder no solo para salvar, sino de transformar vidas. Los pastores, al igual que la iglesia, son propiedad de Dios, pero ellos son de manera especial por el oficio que desempeñan. Que quede claro el porqué, es por el oficio que desempeñan. Ellos son los mensajeros de Dios en este tiempo, del Espíritu Santo. Ellos son los heraldos del Espíritu Santo. Ellos son los ministros del Espíritu Santo. Y por medio de ellos el Espíritu Santo lleva a la iglesia a la madurez espiritual. Es por medio de ellos. ¿Y qué le dice Pablo a ese hombre o pastor de Dios? ¿Qué le dice Pablo? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue estas. La santificación tiene una implicación. Y vemos que no es una instrucción o un consejo, es una orden a huir de algo y seguir de algo. Esa es la implicación. La santificación tiene unas implicaciones en las cuales el creyente es un agente responsable. La santificación progresiva es responsabilidad del cristiano. La santificación tiene dos aspectos y Pablo los tiene en cuenta en este texto. Un aspecto negativo, huye, y un aspecto positivo, toma, abraza, sigue, no sueltes. El cristiano tiene que abandonar unas cosas, tiene que abandonarlas si es cristiano, tiene que abandonar sus pecados y empezar a hacer otras cosas nuevas, contrarias, si es que quiere santificarse. Si es que quiere santificarse. Nadie se santifica viviendo en el mismo pecado. Nadie se santifica viviendo en sus pecados. ¿Quién se santifica?
No, la santificación consiste en mortificar y ir abandonando progresivamente, lentamente, pero progresivamente. Mis conductas equivocadas, mis pecados, tradiciones de la familia, costumbres de la familia, creencias mías propias, recordando siempre que el peor enemigo de mi santidad es ¿quién? Mi propio yo, mi propio yo. No hay nadie que más se oponga a las cosas divinas que mi propio yo. No hay nadie, no hay nadie. Siempre te va a excusar, así estás bien. ¿Y por qué me tengo que dejar? Es que como vienen, es que Julanito, es que Julanita, y empezamos, hermanos. Y empieza ese bandido a hacer de las suyas con mi vida espiritual. No habrá crecimiento espiritual. No. Tienes que enfrentar duramente a tu propio yo. ¿Cuál es el primer paso en la santificación? La mortificación del pecado. El primer paso para santificarte es mortificar tu pecado. Es darle con todo, con todo. Si lo pudieras matar, lo matarías ya. Lo matarías. Donde estés, cógelo. Donde estés, zarandéalo. Donde estés, golpéalo. Donde estés, rehúsalo. El primer paso para santificarte es tu desprecio, tu odio por ti mismo. Es por ti mismo. El primer paso para santificarte es que dejes de amarte tanto. Tanto que te amas. Todo para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas para esta corta vida irán llegando por medio del trabajo y de las cosas que hacemos. Pero nuestra mente se ocupa es en lo demás, en lo secundario o terciario, y lo primero, mi vida espiritual descuidada. Mi cuerpo floreciendo, mi plata floreciendo y mi alma marchitándose. Oh, qué tristeza. Mortificar el pecado. La santificación implica, hermanos, que tengo que dejar algo para luego tomar algo. Veamos un pasaje clave para este tema en Efesios 4, 22 al 32. Veamos y vamos a ver que siempre está primero el despojo, siempre está primero el abandonar, el dejar, el huir para luego tomar. Miren verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está la orden negativa. Ahora vean la positiva, el 24. Y vestíos del nuevo hombre. Ahí está. Despójese, vístase, bote todos esos harapos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora veamos verso 25. En el verso 25 encontramos las dos órdenes. Por lo cual, desechando la mentira, ahí está la parte negativa, el mandato negativo. Déjela. Y el positivo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora 28 y 29, por favor. El que hurtaba. Negativo, el que hurtaba, ya no más. Sino lo positivo. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El mandato negativo, ahora el positivo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. 31 y 32. Y no quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo lo que tengo que dejar. Ahora, la parte positiva de la santificación. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es un pasaje clave para nosotros entender cuáles son las implicaciones de la santificación progresiva. Todos los días nosotros tenemos que estar abandonando cosas. ¿Amén? Amén. Todos los días. Todos los días. No solo en el trabajo, ante la sociedad, sino en tu familia. Uno de los lugares más difíciles para manejar la santificación progresiva es el hogar. Más difícil, allí es donde realmente vemos qué es lo que a continuación vamos a tratar, el amor sufriente.
para la santificación de mis cónyuges. El amor sufriente. Iglesia, la santificación progresiva tiene unas implicaciones, tiene dos aspectos, uno negativo y otro hay que abandonar, y otro positivo. Hay algo que debo hacer, hay algo que debo hacer. Y el apóstol señala el aspecto negativo de la santificación con la palabra huir. Huir, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. A ver, ¿de cuáles para que nos quede más claridad? Bueno, las que en el contexto nos ha dado el apóstol Pablo, las que en el contexto nos ha dado el apóstol Pablo. Debían huir, ¿de qué? Del inconformismo con el evangelio de Cristo, iglesia. Huir, tú debes estar pleno, satisfecho. Tú debes estar contento, agradecido por la doctrina que Dios te ha dado. Los miembros deben valorar esos 10 o 12 juramentos que hacen acá, porque cuando digo prometo es sinónimo de jurar delante de Dios, que van a permanecer en esa doctrina, que van a abrazar esa doctrina. Satisfacción con la doctrina. Hay que escapar del inconformismo con la doctrina. El orgullo, los pleitos, las envidias, las blasfemias, la codicia y por el amor al dinero que vimos en los 2 sermones anteriores. De estas cosas, las motivaciones incorrectas de los falsos maestros ante la piedad, es que Timoteo tenía que huir. La santificación significa huir, hermanos. Escúcheme. La Biblia es sabia porque Dios es sabio. Amén. Muchas veces la Biblia nos aconseja que en vez de enfrentar un pecado, que hagamos que con él, que huyamos de él, hermano. No se pongan de valientes exponiéndose a la tentación porque es que soy muy maduro. No se exponga a ver ese programa de televisión. No se exponga. No se exponga a ir a ese lugar. No se me vaya para un centro comercial sin que tenga una necesidad verdadera. No se vaya para un centro comercial. Usted sabe lo que se va a encontrar sus ojos y su corazón allí. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Ya parecen playas nudistas, mis hermanos. Santifíquese, iglesia, santifíquese. Mente, corazón, ojos, oídos. Vamos para el cielo a una velocidad impresionante. Esto pasó de ser simplemente una caminata a convertirse en una carrera de velocidad extrema para el cielo. Mientras predico nos estamos muriendo, a las 6 un día menos de vida. ¿Y qué hace que estábamos aquí el domingo? ¿Qué hace? ¿Qué hace que pasó esa semana? Santifícate, iglesia, santifica todo vuestro ser, hermanos. No se expongan a hablar con personas. Les he explicado, los espíritus de engaño tienen mucha fuerza, eso es un misterio. No se expongan a esas cosas, no se expongan a escuchar sermones que ustedes saben que no vienen de un hombre cualificado por la Biblia. No sigan a esos hombres, santifíquense, iglesia, santifíquense. Debemos huir, hermanos, huir de la tentación, huir. Así sea sin ropa como José, pero huya, hermano. La mejor forma de evitar la caída es evitar la tentación. Evitemos la caída. ¿Cómo? No nos expongamos a las tentaciones, no nos expongamos a ellas. Esa es la parte negativa de la santificación. Huir, escapar del pecado. Y luego le da la parte positiva de la santificación. ¿Qué cosas debo seguir o perseguir? Y le da 6 virtudes divinas, 6 virtudes santas, 6 virtudes espirituales. En vez de el inconformismo con la palabra, los pleitos, las codicias, las iras, el amor por el dinero, todo eso, Pablo le dice: usted es un hombre de Dios, usted sabe para dónde va, usted sabe a dónde está su tesoro. Y Pablo le da 6 virtudes que debe seguir todo creyente. La virtud sigue la justicia. Sigue la justicia. ¿Qué es la justicia? No se refiere a la justicia que Dios reclama, demanda o exige del pecador para ser justificado y salvado, no. Esta justicia se refiere a la obediencia práctica que debe toda criatura a Dios por el solo hecho de ser Dios. ¿Qué es ser justo? La iglesia responde: obedecer a Dios. ¿Qué es ser justo? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios, poner todo de nuestra parte confiando en su gracia y en su amor para obedecer a Dios. Eso es ser justo. Esta justicia se refiere a una obediencia práctica, visible, que yo puedo decir: la están viendo mi justicia los hombres,
No solo la iglesia, sino los hombres en el mundo están viendo cómo yo no comparto con ellos lo que ellos hacen. Están viendo cuál es mi conducta en una fila, en donde esté, montándome al metro, trabajando con mis compañeros de trabajo. Ellos están viendo una vestimenta diferente en mí. Es la obediencia a Dios, que taladra y taladra mi mente y mi corazón. Hazlo de esta manera, hijo, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera. Y quien lo hace así, está siguiendo la justicia. Está siguiendo la justicia. Martín Lutero consideraba, abro comillas, que esta justicia de la que habla Pablo acá no es la justicia que Dios demanda al pecador para salvarlo, sino la obediencia natural que resulta como un acto consecuente a que ya ha sido justificado. Quien ha sido justificado por la fe, Romanos 5:1, debe obedecer de manera libre y natural la palabra de Dios. Seguir la justicia, como dijo Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a quienes, a los hombres, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:8, que nos dice, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué Jesucristo es llamado el justo en 1 de Juan 2:1 y 2:29? Porque obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Porque obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Y esta obediencia está basada en la segunda virtud que enlista Pablo, la piedad. Una virtud externa a la obediencia es consecuencia de una virtud interna, la piedad. La piedad. Timoteo, como todo creyente, a diferencia de los falsos maestros, debe seguir la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad se define de una manera práctica como la devoción reverente que resulta del verdadero conocimiento que tiene el creyente de Dios. Yo no obedezco a quien no conozco. Alguien dijo, nadie teme ni obedece a quien no conoce. El creyente que conoce a Dios sigue la piedad. O sea, su vida está acompañada de toda práctica piadosa. Donde trata de que su obra sea una obra de piedad. ¿En razón a qué? Al conocimiento que tiene de Dios. Pastor, ayúdame, ¿cuáles son esas prácticas piadosas que deben marcar mi vida y que conllevan a una santidad progresiva? Bueno, ya di la primera, la mortificación del pecado. Esa es la práctica más piadosa que puede tener todo creyente. Esa es la práctica más piadosa que puede tener todo creyente. Y usted debe estarse evaluando, mi hermano, mi hermana, casado, soltero, libre, divorciado, separado, niño, joven, adulto. Usted debe estarse evaluando permanentemente. ¿Estoy creciendo en la piedad? ¿Estoy creciendo en la piedad? ¿Cómo crezco en la piedad? Viendo cómo está mi vida con el pecado. ¿Cómo está? ¿Estoy viendo el pecado como Dios lo ve? ¿Es mi pecado lo más terrible, degradante, desagradable? ¿Lo odio como Dios lo odia? ¿Odio mi pecado, el mío? Porque mi problema no es mi hermano, mi hermana, no es mi esposo, mi vecino, mi patrón, mi empleado. No, el problema es conmigo mismo. Es conmigo mismo. Esa es la primera práctica piadosa que realmente dará frutos a un alma en su santificación. Un alma no puede quedarse siendo la misma. O está demasiado mal o no es cristiano. No es cristiano. No, el que no mortifica el pecado no es cristiano. No. Y eso no es que le digan a uno, pastor, yo no volví a emborracharme, yo no robo y yo no mato. No, eso me dicen a mí las personas de los transportes que les predico el evangelio cada rato. Yo voy para el cielo porque es que, Ernesto, yo no mato, yo no bebo, yo no robo. Entonces, si usted está como ellos, usted no ha nacido de nuevo. El alma que ha nacido de nuevo es asqueada. O sea, el Espíritu Santo pone una repugnancia en su ser por el pecado. No, y él ya no mira a los demás. No es que la culpa la situación no es con el otro. La situación es conmigo mismo. La batalla es conmigo mismo. Y esa es la principal práctica piadosa que debe tener todo cristiano. Cuando yo miro mi pecado en la dimensión que lo debo mirar, es como si mis hermanos y mi familia no cometieran un solo pecado. Ellos fueran santos y yo un malvado pecador. Eso es piedad. Yo no estoy mirando la insignificante pavesa en el ojo de mi hermano. Yo estoy mirando la horrible viga que tengo en mis ojos. Eso es piedad. Eso es mortificación de pecado. Pero también dentro de las prácticas piadosas está
el congregarme fielmente, leer la Biblia diariamente, a cantar las alabanzas, orar diariamente, reconocer mis pecados y confesarlos, participar de la Santa Cena. Por favor, no apunten al pobre pastor que soy más insuficiente que ustedes, pero respóndase esta pregunta: ¿usted por qué no toma la Santa Cena? Respóndasela usted. Respóndasela usted. ¿Usted no ha entendido que es un mandato divino de que haga esto hasta que el Señor venga por segunda vez o lo llame? ¿Usted no ha entendido? Hay personas viviendo en lejanas tierras que darían lo que fuera por estar en una iglesia congregados y poder tomar la Santa Cena. Y usted, que la tiene ahí, endurece su corazón contra la sangre y el cuerpo de Cristo. Y dice: yo soy santo, yo soy piadoso. Santifícate, por favor, iglesia. Comprende qué es la piedad, por favor. Comprende qué es la piedad. Poner mis dones al servicio de la iglesia, evangelizar cada que pueda, renunciar a los deseos mundanales. Bueno, estas son algunas prácticas piadosas que deben estar permanentemente en mi vida, que deben acompañar permanentemente mi vida. No a un estándar allá, no, pero sí de una manera correcta. Y quien hace esto, entonces está siguiendo ¿qué? Está siguiendo la piedad. Jesucristo proféticamente dijo, Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. El alma piadosa se deleita ¿en qué? En obedecer a Dios, en obedecer a Dios. Eso no hay que casi que el esposo o la esposa quitándole la cobija, echándole el agua. No es que no voy a la iglesia porque es que no tengo ganas. Hermano, usted no ha entendido que esto se trata del infierno o del cielo. Usted es que no lo ha entendido de verdad. Usted no ha entendido que se trata de su salvación o condenación. Esto no se trata si quiero o no quiero, si tengo ganas, si no tengo ganas, si tengo apetito o no tengo apetito. No lo han entendido. Usted no sabe que en cualquier momento Dios puede reclamar su alma. ¿Y qué le va a decir? Me quedé en la casa porque es que estaba tan triste. Es que no tenía ganas. Es que mi esposo me habló duro. Es que mi esposa me habló duro. Hermano, por favor. Se trata de Jesucristo y su muerte por ti. ¿Cuál es el valor que le estás dando al día del Señor? A vivir una vida verdaderamente de obediencia que se puede alcanzar niveles maravillosos, nunca perfectos, solo Cristo, amén. Pero sí podemos alcanzar niveles donde Dios se complazca en mirarnos y bendecirnos, mis hermanos. Tercera virtud, como pertenencia de Dios, la iglesia debe seguir la fe. La fe, a diferencia de los falsos profetas, de los falsos pastores. ¿Qué les importa la fe a ellos si no les importa sino la fama, el poder y el dinero? En este texto la fe no hace referencia a la virtud o capacidad que Dios provee al pecador para que crea el evangelio y sea salvo, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Es donde Dios, esa fe, no por obras para que nadie se gloríe. En este caso la fe se refiere a la confianza que tenemos en el Dios que nos salvó, de que Él cumplirá sus promesas. Si ya yo sé, ya lo conozco, y sé que Él no negó ni a su Hijo, sino que lo entregó por mí, yo estoy convencido que las demás promesas de Dios serán cumplidas. Entonces me muevo, a pesar de la situación que esté viviendo, a pesar de la aflicción, la tristeza, la pena, la pobreza, sin empleo, la esposa no me habla, los hijos están en los vicios. Es que es mi alma, hermano, es mi alma, y yo trabajo es por mi alma. Yo sigo por la fe en medio de todo eso. Yo sigo con la fe, creyéndole a Dios y avanzando en mi santificación. Cuando conocemos que Dios es 3 veces santo, justo, bueno, soberano, Rey eterno, sublime y eterno, creador, dueño y dador de todo bien, hermano, entonces yo creo en sus promesas futuras. Yo creo en sus promesas futuras y en consecuencia obedezco.
obedezco y sirvo. Yo estoy siguiendo la fe. Hebreos 11:1, es pues la fe, ya en ese Dios que me salvó, ya en ese Dios que me salvó, no para salvación. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo más esperado que nosotros no vemos, pero estamos seguros de que lo alcanzaremos? La iglesia dice, la vida eterna en Cristo. Oh, no la vemos, pero estamos seguros. Entonces estoy siguiendo la fe. Estoy siguiendo la fe, aunque no veo resultados, aunque todo es aflicción, vuelvo a decirlo, desengaños, desilusiones. Oh, la que tiene la fe como ejemplarizada con el grano de mostaza, esa fe ya no tambalea, esa fe ya avanza, por grande que sea la situación, pasa. ¿Por qué estamos aquí domingo, miércoles, domingo mortificando el pecado, alabando a Dios y buscando la santidad? ¿Por qué? Lo vemos a Él. No, hermanos, estamos aquí porque confiamos en sus promesas y esperamos en el Salvador, esperamos en Cristo, esperamos ese día, lo esperamos, la vida eterna. No la vemos, pero por la fe en Dios sabemos que existe y que por la gracia llegará para nosotros. Jesucristo es el ejemplo máximo de la fe. Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador de la fe, que Él es el iniciador y el potenciador de la fe de su pueblo. Y debemos seguir la fe por una razón muy esencial. Segunda los Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Cuarta virtud, los falsos maestros no amaban a Cristo ni a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, tú varón de Dios, sigue el amor, sigue el amor, sigue el amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros no tenemos excusa para amar a una persona, para no amar a una persona. No tenemos excusa. Ya nosotros fuimos capacitados por el amor de Dios para amar. Dios sabía que no había nada de amor en nosotros, pero nada es nada. Que dentro de la maldad, si podemos decir que nos amábamos, era nosotros mismos, pero hoy nos damos cuenta que no nos amábamos, que lo que éramos era unos despiadados, que nos odiábamos tanto que todos los días hacíamos obras para ir al infierno. Éramos unos tiranos con nosotros mismos. Todos los días pecábamos, todos los días amontonábamos razones para ir al infierno. No amábamos. Dios derrama su amor en nuestro corazón y debemos seguir el ejemplo de Dios. Dios nos amó sin ser aptos para ser amados, mis hermanos. Nos amó sin ser apetitosos, nos amó sin ser deleitosos, sino repugnantes. No éramos una hermosa flor, sino como una repugnante rana o un sapo. ¿Quién no le da un beso a una flor? Cualquiera, ¿verdad? Pero ¿quién besa a un sapo? Entonces imagínate que así eras tú y así era yo. Y Dios me toma en sus brazos de amor, me abraza y me dice, eres mi hijo y te amo, y haré todo para salvarte y tenerte conmigo para siempre. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún sapos, repugnantes, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en 1 Juan 4:7 al 12, por favor, como lectura brevemente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Recuerden que ¿quién fue el que derramó el amor en nosotros? Este Dios. En esto se mostró el amor, aquí está, de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, iglesia, si Dios nos ha amado así, por favor, haz algo hoy. Piensa en ese hermano que está aquí sentado, que llevas semanas, domingos sin saludarlo. Piensa en ese hermano o hermana que está aquí sentado, que quizás has ofendido.
o que quizás hizo algo para ti y tú lo viste como una montaña porque es que tú eres tan santo o tan santa y tan puro y tan pura que no eres digno de que nadie hable de ti. Piensa en Él, ¿lo amas así? Porque dice que quien no tiene ese amor no es de quién. Recuerden que la palabra es una espada de dos filos, nos consuela, nos acaricia, nos mima y nos bendice, y por el otro lado nos pone ante un espejo de maldad que somos nosotros. Pero siempre lo hace con propósitos santificadores, que nos arrepintamos y volvamos a la senda de la verdad. El que ama a Dios, dice el verso 21, el que ama a Dios, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por allá va a decir que el que hace lo contrario es un mentiroso, y los mentirosos son hijos ¿de quién? Dios nos amó sin ser aptos para ser amados, y Cristo nos amó sufriendo hasta la muerte. Debemos entender que amar como Dios manda, que amar con el amor que Dios derramó en nuestros corazones cuesta lágrimas, sangre, sudor y penas. Debemos entender que Dios no derramó su amor en nuestro corazón para que seamos felices en esta tierra. Vuelvo a repetir esto. Dios no derramó su amor en nuestros corazones para que fuésemos felices en esta tierra. No derramó su amor en nuestro corazón para que tengamos la familia, los hijos, el esposo más lindo, para que tengamos la mejor salud, para que tengamos la mejor economía. No, Dios derramó su amor en nuestros corazones para que lo glorifiquemos a Él, amando a su pueblo como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó Dios? La iglesia responde, sufriendo hasta la muerte. Nos amó sufriendo hasta la muerte. Como dice 1 Corintios 13, 4 y 7, el amor es sufrido. Los creyentes debemos ser conscientes de que amar a esos cónyuges no creyentes cuesta lágrimas, que amar a esos hermanos que son tan difíciles cuesta lágrimas, que amar a nuestros hijos rebeldes cuesta lágrimas, que amar la santidad cuesta lágrimas, que amar la pureza sexual cuesta lágrimas, que morir al yo cuesta lágrimas, que morir al amor por el dinero cuesta lágrimas. Mientras estemos en este mundo, hasta que termine nuestra carrera aquí como seguidores de Cristo, amaremos sufriendo. Amaremos sufriendo. No hay otra forma de mostrar que el amor de Dios está en nosotros. No la hay, hermanos. El amor es sufrido. El amor de Dios para nosotros es sufrido. Sufrió hasta la muerte en la cruz. Esta es la época, como dice el Salmo 126:6. Donde sembramos con lágrimas, hermanos. Donde sembramos con lágrimas. Este no es el tiempo de segar con regocijo. La iglesia no segará con regocijos en este mundo. Ese versículo, ese salmo es un salmo mesiánico y apunta a Cristo. No. El tiempo para nosotros segar no es en esta tierra. No es en esta tierra. Mientras más ames la santidad, más sufrirás, más alto será el precio que tendrás que pagar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En ese punto estamos nosotros, ese es nuestro tiempo, y nosotros debemos ser muy inteligentes para poder entender los tiempos que está viviendo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está en el tiempo del sufrimiento, pero un día, igual que Cristo, Él recogió sus gavillas, Él las recogió, mis hermanos, pero no será para este mundo, mis hermanos, no será mientras estemos en este mundo. Aquí no seremos felices, aquí no disfrutaremos de un amor en paz. No, mis hermanos, siempre viviremos amando en una tensión peligrosa. Que en cualquier momento soy ofendido, en cualquier momento ofendo. El amor de este mundo se basa en la dádiva, cómo me trate, cómo me da, cómo me habla, a dónde me llevan, qué es lo que pasa conmigo, y entonces en respuesta a eso que hace otra persona, supuestamente yo amo. No, ese no es este amor. El amor de Dios es sufrido, mis hermanos.
Es el amor que ha sido derramado por Dios en nuestros corazones, es un amor sufriente. El que ama a personas, que ama a hermanos, que ama a esposas, que ama a hijos que no son aptos para ser amados. Amén. Ese es el amor. Jesucristo nos dio ejemplo cuando dijo en Juan 15:13, y lo hizo. Él no solo lo dijo, sino que lo hizo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ese es el amor sufriente que tú y yo tenemos en nuestros corazones, si es que somos cristianos. Y con amigos como nosotros, como dice el dicho, ¿para qué enemigos? Pero el Señor ya veía a estos seres deformes por el pecado como sus amados amigos. Y esto nos lleva a la siguiente virtud, la paciencia o perseverancia. Es la capacidad que tenemos para soportar toda clase de aflicción, tristeza, pena, amargura, ofensa, sin dejar de perseverar. La paciencia siempre nos lleva a la paciencia, como dice Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo. Las personas que, como los falsos maestros, por causa de Cristo o por otras causas, al llegar la prueba abandonan, realmente dejan dudas de su conversión. ¿Por qué? Porque ya el amor sufrido de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y los santos perseveran en medio de los sufrimientos. Miren lo que dice Romanos 8:17. Dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero miren la condición que pone. Si es que padecemos juntamente con Él, quien no persevera realmente no ha sido afectado por el amor de Dios y no es de Dios. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Hermanos, hay una relación muy íntima entre el creyente, el sufrimiento y la santificación. No lo olvides, hermano. Es una relación completamente íntima, mis amados. El creyente, el sufrimiento y la santificación. Santiago 1:2-4 nos anima a tener gozo en medio de las pruebas, ya que las pruebas soportadas con paciencia llevan a la madurez espiritual. De nuevo, Cristo es el máximo ejemplo de paciencia en medio de las aflicciones, tristezas, penas. Hasta la cruz, sufrió hasta la cruz por nosotros. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo, y esto nos conecta con la última virtud, la sexta, la mansedumbre. La mansedumbre hace referencia a un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aunque la ira, como los demás pecados, han dejado un brote muy fuerte en los hombres, en nosotros los seres humanos, los creyentes no son iracundos, son mansos, espiritualmente humildes. El hombre manso acepta el error. El hombre manso acepta la corrección, acepta la reprensión, la humillación, la crítica, el maltrato, soporta que no lo saluden, que lo miren feo, que no lo tengan en cuenta. El manso confía en la providencia de Dios y toma todo, como David en 2 de Samuel 16:10. Si así él dice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Nosotros no tenemos para reclamar, para pedir por qué dijeron, por qué me miraron, por qué no me saludaste tal día, por qué esto, por qué lo uno, por lo otro. No te creas el mejor diamante del universo. No. Considérate el más pecador de los pecadores, salvado por la gracia de Dios. Mira a los demás con benevolencia, bondad, piedad y misericordia. Hermano, hermana, cuando alguien no lo salude, no se moleste. Usted no sabe la carga que trae esa persona de toda la semana. Usted no sabe sus angustias, tristezas, penas y sufrimientos con su esposo, con sus hijos, con su dinero, con su salud. Usted no sabe qué le está pasando, hermano. Entonces no venga a decir aquí, es que qué mala clase, que he creído. No, hermano, haga lo que dice la regla de oro, haga por él lo que a usted le gustaría que hiciera por usted. Vaya, dígale, hermano, le puedo dar un abrazo. Les puedo dar un abrazo. No me diga nada, no me diga, me permite que le dé un abrazo sincero en Cristo. Haga algo así, en vez de criticar, murmurar, reclamar, exigir, demandar y apartarse de sus hermanos, amados. No, amados, los mansos no hacen eso. Los mansos siguen la bondad, siguen la piedad. Los mansos siguen el ejemplo de Cristo. El Señor dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amada iglesia, la santificación es una obra, en el idioma original, de sinergia. De sinergia. ¿Qué significa eso, pastor? Quiere decir, donde dos trabajan, cada uno por su lado. No.
Sinergia significa trabajar juntos. La santificación es una obra de dos, de Dios primeramente y del creyente. De Dios primeramente y del creyente. Trabajamos en unidad con Dios en nuestra santificación progresiva. Luego de nuestra conversión, hermanos, ¿cuál es la virtud más grande que tú debes perseguir? Después de que eres salvo, ¿cuál es? La santificación, tu santidad. Ocúpate en tu santificación. Ocúpate. Después que te ocupes en tu santificación, entonces tú te puedes ocupar en la santificación de tu esposa, de tus hijos y demás. Pero nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Nadie lo puede dar. Así que primero enfócate en tu santificación. Y el Espíritu Santo te dará la gracia y la sabiduría para ser un ejemplo, incluso silencioso. Algo está pasando en ese hombre, algo está pasando en esa mujer. Y Dios bendecirá tu esfuerzo. Pero santifícate, iglesia, por favor, santifícate. Fuimos salvos para ser santos. Efesios 1:4 dice que fuimos predestinados para ser salvos, según nos escogió en Él, en Cristo, según Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué texto tan poderoso, mis amados. Tú saber que fuiste escogido desde antes de la creación del mundo, que antes que crear las hermosuras que existen en la naturaleza, Dios se ocupó en escribir tu nombre para luego entregárselo a su Hijo y decirle: en tal tiempo tú irás, morirás por Él, lo salvarás, yo lo amaré, lo adoptaré como hijo y estará con nosotros para siempre. No éramos, no, pero por Él seremos santos y puros. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos crecer en santidad, debemos ser responsables en la mortificación del pecado. La santificación implica de manera especial dos cosas, nunca lo olvides. Dejo algo, abandono algo, huyo de algo para hacer algo. Y todo cristiano debe estar haciendo eso. Todos debemos estarlo haciendo, empezando por el pastor Ernesto. Todos debemos estar mirando qué tengo que dejar. Y espero que nadie diga: yo ya no tengo nada que dejar. Porque eso indica que tú no has empezado a dejar nada. Que lo amas tanto, tanto, tanto que lo tienes todo ahí. No, hoy mismo la iglesia bautista reformada, la iglesia cristiana bautista reformada, la gracia de Dios de Bello, empieza a trabajar seria y duramente en su santificación progresiva. Dejando esto y tomando esto. Amén, iglesia, gloria al Señor. Se han comprometido, amén, gloria a Dios, me alegro mucho. ¿Cómo crecemos en santidad? Huyendo de toda motivación equivocada ante la piedad y siguiendo las motivaciones correctas, como estas 6 que hemos visto, más todas las otras que mencioné, más todas las que el Espíritu Santo le ponga. Pablo dice: primero sigue estas 6, toma: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Iglesia, nunca olvides, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón para que tú ames a personas no aptas para ser amadas. De hoy en adelante, no le niegues el saludo a nadie, a nadie. Mientras dependa de ti, vive en paz ¿con cuántos? Con todos los hombres. Aún a nuestros enemigos que de verdad nos critican, nos murmuran y nos desprecian, ¿cuál es el mandato de Dios? Ámalo. Y recuerda, mientras estemos en este mundo, amaremos sí, pero amaremos sufriendo. No esperes, amado hermano, la felicidad plena en este mundo, no la tendrás. Este es el tiempo donde con lágrimas sembramos la preciosa semilla. Iglesia, si al examinar tu vida y ves que estas virtudes están muy lejos todavía para ti, pero deseas la santificación, persevera que Dios está perseverando por ti. Mira lo que dice Filipenses 1:6, sabiendo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haz algo, amado, tú lo puedes hacer. Cuentas con la gracia y el amor de Dios, pero Dios quiere contar contigo en esta santificación. Dios quiere contar con tu esfuerzo. El Señor nos ayude a todos. Amigos, a ustedes también Dios los llama a huir del mal. Oh, sí, amigos, si hay aquí algún amigo que aún no se entrega a Cristo.
Amigo, no seas simplemente un simpatizante. Amigo, ¿sabes que los simpatizantes del Evangelio, el día de su muerte serán contados como apóstatas? Conocen a Cristo, han oído de Cristo, se exponen a Cristo, a las verdades santas lo mismo que los santos, pero dicen, no me entrego, yo no dejo esto. ¿Sabes que hay grados, reconocimientos en el cielo para los salvos? Amigo, asimismo habrán grados de condenación para los apóstatas. Te tocará estar al lado donde Dios atiza el fuego con más ira contra ti. Así que no pospongas tu entrega a Cristo y tu arrepentimiento, amigo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ahí donde estás, entrégate a Cristo. Señor, me arrepiento, me entrego a ti. Ya no más. Hoy empiezo a dejar toda esta inmundicia en la que vivo. Si tú lo haces de corazón, Él ha prometido que Él no desprecia a quien viene a Él. Él no lo echa fuera. Él te perdonará y te salvará. Oremos, mis amados hermanos. Amado Padre, gracias te damos por tu evangelio. Señor, gracias por enseñarnos que la que más necesita el evangelio en este mundo es la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque en cada mensaje tú nos llevas al evangelio. Gracias por mostrarnos la necesidad que tenemos de Cristo. Gracias por mostrarnos cuánto dependemos de aquel que es el ejemplo supremo en toda virtud. Gracias, Padre, por enseñarnos el proceso bendito que implica la santificación progresiva de tu iglesia. Gracias, oh Padre. Ayúdanos a despojarnos y a huir de lo que tenemos que huir y a seguir lo que tenemos que seguir. Sigue la justicia. Sigue el amor. Sigue la fe. Sigue la piedad. Sigue la paciencia. Sigue la mansedumbre. Virtudes santificadoras para un hombre de Dios. Virtudes santificadoras para la iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que aún contiene este viejo hombre en nosotros. Y ayúdanos con sabiduría a huir de lo que tenemos que huir. Ayúdanos a ser sabios, a no exponernos a tentaciones. Los santos deben santificarse, no contaminarse, Señor. Oh, bendice tu pueblo, Padre. Y concédenos por tu gracia poder asimilar esta gran verdad. Mientras estemos en este mundo, amaremos sufriendo, Señor. Y por medio de este amor sufriente, por favor, danos la dicha de amar a aquellos seres que humanamente para nosotros no son aptos para ser amados, teniendo en cuenta que tú amaste lo vil, lo sucio, lo más despreciado, que tú nos amaste cuando no éramos aptos para ser amados. Ayúdanos a ser sinceros en el amor y a llorar delante de ti por puro amor, por ese cónyuge impío, por esos hijos impíos, por ese pecado que me atormenta tanto, que me hace sufrir y llorar, porque me contamina y me aleja de mi santidad. Ayúdanos, Padre, a amar sufriendo a nuestros hermanos, lo cual no debería tener tanto sufrimiento, pero debido a la humanidad pecaminosa hay sufrimiento en esto. Bendice esta iglesia, Señor, con amor sufriente. Qué deleitoso debe ser para nosotros poder amar a quien no es apto para amar,
porque entonces estaremos siguiendo el amor de Dios. Estaremos siendo obedientes a los mandatos de Dios. Estaremos ejemplarizando el amor de Cristo ante las personas. Que nos tengan que decir, pero usted ¿por qué me ama si yo a usted lo odio? ¿Usted por qué me ama si yo hablo mal de usted, yo lo critico, yo lo murmuro? Señor, danos la dicha de poder amar a quien no es apto para amar. Danos la dicha de amarlos. Dale a esta iglesia, Señor, el reconciliarse con sus familias, con hermanos, familiares, sobrinos, que por cosas diferentes a Cristo los han separado. ¿Cómo mostrarles el amor de Cristo? Si quizás sea lo único que van a ver de Cristo, nuestro ejemplo. Si nosotros mismos nos separamos de ellos, porque es que son no aptos para ser amados. Rompe, Señor, con toda clase de adversidad en esta iglesia entre los hermanos. Por favor, te lo suplico. Haz que esta iglesia se ame. Señor, tú eres hacedor de cosas grandes. Por favor, haz que esta iglesia se ame. Que nadie se atreva a murmurar, a criticar a su hermano o su hermana. Que recordemos que las almas son de Dios y las juzga Dios. Que nosotros somos mandados a exhortarlos y la exhortación es precisamente en amor sufriente. Que en vez de criticar, oremos por ellos. Pero haz una obra grande en cada corazón de las familias, los hermanos, las hermanas, de cada creyente que está aquí sentado hoy, Señor. Haz una obra grande en su corazón. Avívalo a la santidad, avívalo al amor, avívalo a la reconciliación. Que cuando tú mires esta iglesia, Señor, tú te goces de ella. Por favor, haz de esta iglesia la iglesia que tú quieres que sea. Una iglesia que marcha victoriosa a través de Cristo para la eternidad. Una iglesia donde se cumpla la palabra de Cristo, Padre. De los que me diste allá en la iglesia de Bello, ninguno se perdió. Por favor, que no se pierda ninguna alma que se expone a tu palabra, Señor, predicada por hombres débiles, pero en el poder del Espíritu Santo. Santifica la iglesia de Bello, por favor. Haz que se perdonen, haz que se amen, Señor, por favor. Y por las personas nuevas o por los amigos que nos acompañan hace algún tiempo y no se entregan a Cristo, por favor, que hoy sea día de su salvación. Que hoy sea día de su salvación. Gracias te damos, Espíritu Santo, por estar con nosotros y hablar a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.